Hola, muy buenos días para todos y para todas, espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 16 de toda esta serie de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC sobre análisis de la conducta. Antes de empezar, les quiero compartir a las personas que de pronto hasta ahora o recién ingresan a estos videos que tengo un curso online sobre análisis funcional en psicoterapia en terapias contextuales. Un curso que te va a ayudar a comprender en el sentido teórico toda la estructura del análisis funcional de la conducta, las contingencias de reforzamiento y castigo, y no solamente a través de la teoría, sino con ejemplos y ejercicios en role playing. Así que vas a reforzar, vas a fortalecer tus habilidades clínicas con este curso y sí, recibes certificado por parte de terapias contextuales una vez que termines este maravilloso curso. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el análisis de datos correspondiente con la hipótesis nula. ¿Cómo es que es la lógica del análisis de datos con respecto a esta hipótesis nula? El día de hoy vamos a responder esa pregunta. Resulta que en todo proceso de estudio, en el contexto de la investigación, tenemos una serie de fases que consisten en realizar un planteamiento sobre lo que nosotros queremos estudiar. Tenemos que responder a qué es lo que nosotros queremos estudiar y por qué es lo que queremos estudiar. Esto hace referencia al planteamiento. Ahora bien, después del planteamiento está el procedimiento. El procedimiento hace referencia a quién se estudia, con qué se estudia y cómo se estudia aquello que nos interesa. Luego encontramos un tercer momento que es la recogida y el análisis de los datos. En la recogida de datos procederemos a recolectar los datos que nos interesa para someterlos a un análisis. Analizar los datos implica interpretarlos para identificar qué se puede saber acerca de nuestro objeto de estudio. Una vez que nosotros ya hemos superado esta parte del análisis de los datos, de la recolección y análisis de los datos, vamos a pasar a una última parte que es las conclusiones. La discusión y las conclusiones. En este punto vemos cómo es que se interpretan los datos, así como también cómo es que nosotros podemos considerar a estos datos reunidos y analizados. Ahora bien, cuando nos referimos al proceso de estudio o investigación, además nos estamos refiriendo a toda actividad hecha en diferentes campos de la psicología, como por ejemplo la psicología educativa, la psicología organizacional, la psicología social. La recolección de datos está en cada una de nuestras profundizaciones como psicólogos. Bien, ya concluido este primer tema de este video, entonces vamos a hacer un breve repaso de todos los elementos, de todas las variables que tenemos que tener en cuenta dentro del proceso de estudio. Aunque vamos a llamarle fases para que quede mucho más claro, ¿vale? Y para que se entienda mucho mejor. Estos son fases del procedimiento de estudio. Entonces van a ser 4: planteamiento, procedimiento, análisis de datos y conclusiones. 4 fases del respectivo proceso de estudio. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. En el siguiente tema vamos a definir lo que es población, parámetro, muestra y estadístico o datos estadísticos. La población es el contexto de estudio, es el contexto de referencia, es todo aquello que nos interesa medir. Toda población tiene ciertas características que, dependiendo de nuestro interés, avanzaremos en su investigación, en su estudio, en su medición. Y por qué no, en su intervención también. Ahora, cuando nos estamos refiriendo a las características que nos interesan de esta población, a esto lo llamaremos parámetros. Nosotros asumimos estos parámetros o características de la población como una muestra. Nosotros no podemos intervenir una población entera. Nosotros no podemos estudiar o medir una población entera persona a persona. Pero sí podemos sacar una muestra poblacional para estudiar esta población y sacar conclusiones acerca de esta población.
Si sacamos conclusiones acerca de esta población, es mucho más fácil intervenir un número de personas determinado correspondientes a esta población y que tengan los parámetros o que tengan las características. Cuando un médico quiere estudiar el estado físico, el estado sanguíneo de una persona, no se pone a medir glóbulo rojo por glóbulo rojo, saca una muestra de sangre. A eso lo llamamos muestra. Es aquella toma de datos que se extrae de una población. Si una muestra llega a ser representativa para nuestro estudio, entonces la tomaremos. Es decir, que efectivamente nos va a servir. Pero si nuestra muestra no es representativa, pues no nos sirve para nuestro objeto de estudio, no nos sirve para nuestra medición. Entonces debemos distinguir cuándo es representativa y cuándo no es representativa, cuándo nos conviene tomarla y cuándo no nos conviene tomarla, cuándo hay una relación entre variables y cuándo no hay una relación entre variables. Ahora bien, si una muestra poblacional es representativa, de esta muestra poblacional podemos sacar datos estadísticos. Todo dato estadístico muestra una característica muy puntual de nuestra muestra poblacional. Son esas características que describen a la muestra. Cuando tenemos una muestra poblacional y datos estadísticos de esta muestra poblacional, podemos sacar, por ejemplo, el promedio, la varianza, la t-student. Lo que más nos interesa es que a través de estos datos estadísticos es que nosotros podemos inferir el valor poblacional y los parámetros de esa muestra poblacional. Claramente, cuando es relevante, cuando es significativa una muestra poblacional y nos llegamos a encontrar con dos promedios de esta muestra poblacional, vamos a determinar si estos promedios llaman a colación una relación entre variables o simplemente no hay una relación. Nos interesa saber si existen o no existen diferencias de una muestra poblacional. Las pruebas estadísticas nos ayudan a tomar decisiones con respecto al azar, es decir, averiguar si en una población existen o no existen diferencias. Si existen diferencias, es muy importante calcular o determinar su probabilidad de ocurrencia por azar. Y nosotros lo averiguamos a partir de una población en donde fuese cierta la hipótesis nula. Para ello necesitamos saber cuántas veces se obtiene una diferencia. Pero bien, en esta selección, si nos sirve o no nos sirve, si es significativa o no es significativa una muestra poblacional, tenemos que tomar decisiones a partir del planteamiento de la hipótesis nula. A continuación vamos a ver una tablita en donde nosotros sabremos las características fundamentales de la hipótesis nula, cuándo es que se rechaza la hipótesis, cuándo es que se toma la hipótesis, cuándo es que una muestra es significativa o realmente no es significativa, cuándo es que se relaciona o cuándo no es que hay una relación. En la tabla que vamos a ver a continuación vamos a ver 4 puntos fundamentales. La probabilidad de ocurrencia por azar, si es alta o si es baja, la comparación del valor de probabilidad empírica y el valor de probabilidad alfa, me gusta ese nombre, alfa. La toma de decisión correspondiente a si se rechaza el azar o si se acepta el azar. Y finalmente las conclusiones, en el sentido de que si la covariación es significativa o si la covariación no es significativa. Es decir, si existe relación entre variables o si no existe relación entre variables. A eso hace referencia cuando la covariación es significativa y cuando la covariación no es significativa. Entonces no se diga más y vamos a ver la tabla. Muy bien, la presente tabla que vamos a ver a continuación recibe el nombre de lógica de la prueba estadística de la hipótesis nula. Esta tabla nos va a ayudar a determinar si existe relación entre variables o no existe relación entre variables como la conclusión. Sin embargo, para poder llegar a esta conclusión vamos a tener que comprender 3 momentos específicos que determinan esta conclusión. El primer momento se caracteriza por la probabilidad de ocurrencia por azar. El segundo momento se caracteriza por la comparación de valores de probabilidad. El tercer momento por la toma de decisiones y el cuarto momento es hablar acerca de la covariación. Vamos a hablar del primer momento, que es si la probabilidad de ocurrencia por azar de esas diferencias entre variables es baja.
Si nosotros tenemos el caso de que si la probabilidad de ocurrencia por azar es baja, pues tendremos que citar o tendremos que dirigirnos hacia los valores de probabilidad. P será el valor de probabilidad empírica y alfa es el valor de probabilidad teórica. Nosotros tenemos que comparar el valor de probabilidad empírica con el valor de probabilidad alfa para tomar decisiones. Si el valor de P es menor o igual a 0,5 o 0,1, entonces se va a rechazar la hipótesis. Mientras que si el valor de P es mayor o es igual a 0,5, entonces se va a aceptar la hipótesis si y solo si la probabilidad de ocurrencia por azar de esas diferencias es alta. En cuanto a decisiones, pues sabemos que se rechaza el azar como posible explicación de las diferencias encontradas si y solo si el valor de P es menor a 0,5 y 0,1. Mientras que se acepta el azar si el valor de P es mayor o igual a 0,5. Esto nos lleva a la conclusión de que si el valor de P es menor o igual a 0,5, la covariación entre variables es estadísticamente significativa y entonces existe una relación entre variables. Pero si el valor de P es mayor o igual a 0,5, se va a aceptar el azar como posible explicación de las diferencias encontradas y entonces podemos concluir que la covariación entre variables no es estadísticamente significativa, es decir, que no existe una relación entre variables. Vamos a mencionar un ejemplo para que todo esto quede un poquitín más claro. Supongamos que hemos obtenido una t-student igual a 3,73 con 30 sujetos distribuidos en dos condiciones experimentales de 15 en 15, lo cual nos permitiría asumir el valor de la muestra poblacional n igual a 15 y que por tanto vamos a tener 28 grados de libertad. Con esta información vamos a calcular la probabilidad empírica ya teniendo los datos de la t-student y los grados de libertad. Y entonces, cuando calculamos la probabilidad, nos da un, atentos a la cifra, 0,009. Este 0,009 es el valor de la probabilidad empírica y si lo comparamos con alfa, que equivale a 0,5, entonces concluiremos que es un valor menor que alfa. Y si es un valor menor que alfa, entonces esto quiere decir que sí hay una relación entre variables y que sí hay diferencias significativas entre las variables experimentales. No se nos olvide que entre más ceros haya después de la coma, será menor el número. Y eso es todo, muchísimas gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien. Recuerden echarle una repasadita a esta tabla que acabamos de ver y nos veremos en el siguiente capítulo para seguir hablando sobre la importancia de la hipótesis nula. Hasta la próxima y que estén muy bien, nos vemos.